Volví de mi viaje y cuando entré en mi dormitorio, no pude encontrar mi cama. Mi nuera apareció sonriendo y dijo, redecoramos todo. Esta habitación es mía ahora. Mantuve la calma, la miré a los ojos y respondí, ¿quieres un espacio solo para ti? Perfecto. Puedes empezar a buscar una nueva casa para vivir hoy. Así, el color se le fue del rostro. Cuando abrí la puerta de mi casa después de estar fuera durante 15 días, lo primero que sentí fue que algo estaba mal. El aire olía diferente, como pintura fresca y perfume caro que no era mío. Dejé mi maleta en la entrada y caminé lentamente por el pasillo, mi corazón empezando a latir más rápido, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no quería aceptar. Mis pies me llevaron directamente a mi habitación. La puerta estaba entreabierta. Lo empujé con una mano temblorosa, y fue entonces cuando mi mundo se detuvo. Mi cama había desaparecido. Esa cama de caoba donde había dormido durante 25 años, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había cosido la ropa de mis hijos en las primeras horas de la mañana, había desaparecido. En su lugar había una cama blanca moderna con cojines decorativos que parecían sacados directamente de una revista. Las paredes que había pintado de un suave color durazno ahora eran de un gris claro. Mis fotografías, las fotos de mi boda, de mis hijos pequeños, de mi esposo con su cálida sonrisa, ya no estaban colgadas en las paredes. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. ¿Te gusta cómo quedó, suegra? La voz venía de detrás de mí, dulce como miel envenenada. Me di la vuelta lentamente. Ahí estaba Valerie, mi nuera, apoyada en el marco de la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un vestido ajustado de color vino, el cabello recién peinado, las uñas perfectamente manicuras. Se veía victoriosa. ¿Qué hiciste? Mi voz salió más débil de lo que quería. Redecoramos. La casa necesitaba un cambio. Ya sabes, algo más moderno, más funcional. Se acercó y pasó la mano por la pared gris. Y bueno, esta habitación es perfecta para mí. Tiene mejor luz, más espacio. Robert y yo lo necesitábamos. Mis manos empezaron a temblar. Los apreté en puños para controlarlos. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde está mi cama? Valerie suspiró como si yo fuera un niño haciendo una rabieta. En el garaje. Todo está ahí, guardado de manera segura. No te preocupes. Ella hizo una pausa e inclinó la cabeza. Pensamos que podrías quedarte en la habitación de invitados. Es más pequeño. Sí, pero a tu edad no necesitas tanto espacio, ¿verdad? Además, de esta manera no tienes que subir escaleras todos los días. Cada palabra era una bofetada en la cara. No grité. No lloré. No le di esa satisfacción. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que ahora brillaban con algo que nunca había visto antes. Destin. Y en ese momento, entendí algo que rompió mi alma. Para ella, yo no era una persona. Yo era un obstáculo. Un viejo mueble que necesitaba ser movido para hacer espacio. Tomé una respiración profunda. ¿Quieres un espacio solo para ti? Dije con una calma que no sabía que tenía. Ella sonrió más ampliamente, pensando que había ganado. Perfecto. Continue. Hoy vas a empezar a buscar una nueva casa donde vivir. Su sonrisa se congeló, el color se le drenó de la cara como si alguien hubiera apagado un interruptor. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Mi oíste, Valerie. Si necesitas tanto tu propio espacio, compra tu propia casa. Este es mío. Pero lo que no sabía en ese momento, lo que aún no podía imaginar, era que este enfrentamiento era solo el principio. Porque Valerie no había actuado sola, y lo que descubriría en los próximos días iba a destruirme de maneras que ni siquiera podía imaginar. Porque cuando confías en las personas que amas, nunca esperas que te apuñalen por la espalda, especialmente cuando esas personas son de tu propia sangre. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete al canal Elderly Stories para seguir escuchando testimonios reales de mujeres que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Valerie me miró como si hubiera perdido la cabeza. Soltó una risa nerviosa, de esas que suenan falsas, incluso para la persona que las hace. Suegra, no puedes estar hablando en serio, echándonos. Pero Robert es tu hijo. Esta también es su casa. Compré esta casa, dije, y mi voz ahora sonaba más firme. Lo pagué ladrillo por ladrillo con el sudor de mi frente, y nadie pidió mi permiso para tocar mis cosas. Justo en ese momento, Robert apareció en el pasillo.
Mi hijo, el niño que llevé en mi vientre, a quien crié sola después de que su padre murió, a quien le di todo lo que tenía y no tenía. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta, parecía que acababa de despertarse, aunque ya eran las 3 de la tarde. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás gritando?, preguntó, rascándose la cabeza. Tu esposa convirtió mi dormitorio en el suyo, dije, sintiendo que la rabia comenzaba a romper la calma que había mantenido. Sin pedírmelo, sin siquiera decírmelo, ¿sabías que Robert evitaba mi mirada? Miró al suelo como cuando era niño, y lo pillé en una mentira. Mamá, Valerie dijo que era una sorpresa que quisiéramos renovar la casa para que se viera mejor. No pensé. ¿No pensaste? Lo interrumpí. ¿O no querías pensar? Valerie se acercó a él y le tomó el brazo en un gesto que pretendía ser protector, pero a mí me pareció posesivo. Robert, tu mamá está exagerando. Acabamos de hacer algunas mejoras. La casa estaba tan anticuada con muebles antiguos. Lo hicimos por el bien de todos. Para el bien de todos. Repetí, sintiendo algo caliente subir por mi pecho. ¿Dónde está lo bueno para mí en todo esto? Robert finalmente me miró. Mamá se calmó. No es gran cosa. Podemos arreglar la habitación de invitados muy bien para ti. Podemos incluso. No quiero que arregles nada por mí. Lo interrumpí. Quiero mi habitación. Quiero mis cosas. Quiero que se me respete mi propia casa. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Valeria apretó más el brazo de Robert. Madre política, creo que está siendo un poco egoísta, dijo, cambiando su tono ahora. Era más frío. Esta casa es grande. Tiene 4 habitaciones. ¿Por qué necesitas la más grande si estás solo? Robert y yo necesitamos espacio. Estamos pensando en tener un bebé pronto. Y luego encontrar una casa para ese bebé, dije. Robert suspiró con frustración. Mamá, no seas así. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Vivimos aquí. Esta es nuestra casa. ¿Tu hogar? Repetí lentamente, dejando que las palabras flotaran en el aire. ¿Y qué hay de la mía? Necesitaba ver mis cosas. Necesitaba confirmar con mis propios ojos que esto no era una pesadilla. Bajé las escaleras hacia el garaje con Robert y Valerie siguiéndome. Cuando abrí la puerta, el olor a humedad me golpeó en la cara. Ahí estaban, mis muebles, mi tocador de madera antigua que había pertenecido a mi madre, mi cama desarmada apoyada contra la pared, mis cajas. Abrí una con manos temblorosas y encontré mis fotografías tiradas descuidadamente, algunas con marcos rotos. La foto de mi boda con Louis Viss, el cristal roto justo sobre su rostro sonriente. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Las guardamos con cuidado, dijo Valerie desde atrás, pero su voz sonaba vacía y sin convicción. Tomé la fotografía rota entre mis manos. Luis me miraba desde el pasado, joven y feliz, sin saber que moriría solo 12 años después y me dejaría sola para criar a nuestros hijos. Abracé el marco contra mi pecho. Necesito estar sola, murmuré. Mamá. Robert intentó acercarse. Dije que necesitaba estar sola, grité, y mi voz resonó en las paredes del garaje. Se fueron. Los escuché subir las escaleras y cerrar la puerta. Me quedé allí, sentado en el frío suelo del garaje, rodeado de mi vida, empaquetada en cajas de cartón como si no valiera nada. Lore. Lloré como no había llorado desde el funeral de Luis. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de tristeza por una pérdida inevitable. Eran lágrimas de rabia, de traición, de un dolor tan profundo que era difícil respirar. Porque es una cosa perder a alguien por muerte. Es otra cosa completamente diferente que los vivos te borren, te descarten, te traten como si estuvieras en el camino en tu propia casa. Esa noche, dormí en la habitación de invitados, o al menos lo intenté. La cama era pequeña, el colchón duro, y desde allí podía escuchar a Valerie y Robert riendo en mi dormitorio. En algún momento de la medianoche, los escuché haciendo el amor. Y yo, el dueño de esa casa, yacía allí en una habitación que olía a abandono, mirando al techo, preguntándome cuándo mi vida se había convertido en esto. Pero lo que ellos no sabían, lo que yo aún no me daba cuenta, era que esta humillación era solo el principio. Porque al día siguiente, iba a descubrir algo que me obligaría a abrir los ojos de una vez por todas. Algo que me demostrara que la redecoración de mi habitación no fue solo un capricho. Era parte de un plan. Un plan que habían estado tramando durante meses. Y había estado tan ciego, tan confiado que no vi las señales hasta que fue demasiado tarde.
O tal vez no tan tarde después de todo. No podía dormir. Las horas pasaban lentamente, pesadamente, mientras me revolvía en esa pequeña cama que chirriaba con cada movimiento. A las 4 de la mañana, me rendí. Me levanté y fui a la cocina para prepararme un té de manzanilla, el tipo que mi mamá solía hacerme cuando era niña y no podía dormir. La casa estaba en silencio. El único sonido era el tic-tac del reloj de pared que Luis me regaló para nuestro 10º aniversario. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza caliente en mis manos, y los recuerdos me inundaron como olas. Recordé cuando Luis y yo éramos jóvenes, soñando con tener nuestra propia casa. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones alquilado en el centro, con paredes tan delgadas que podíamos escuchar todo lo que hacían los vecinos. Luis trabajaba como mecánico, y yo vendía tamales por las mañanas. Ahorramos cada dólar, cada maldito dólar. Recordé el día en que encontramos la tierra. Era un terreno vacío en una parte dura de la ciudad, lejos del centro, sin servicios públicos. Pero era lo único que podíamos permitirnos. 0,000 que nos tomó 8 años ahorrar. Cuando firmamos la escritura, Luis me levantó y me dio vueltas en medio del terreno polvoriento. Vamos a construir nuestro futuro aquí, mi amor, me dijo. Yo tenía 32, él 35. Nunca pudimos construirlo juntos. 2 años después del accidente, Luis murió cuando un coche se pasó un semáforo en rojo y lo atropelló en su camino al trabajo. Me quedé sola con Robert, que tenía 15 años, y Lucy, que tenía 12, sin dinero, todavía sin nuestra propia casa, pero con un terreno y una promesa que había hecho en su tumba. Nuestros hijos iban a tener ese hogar. Tomé 2 trabajos, a veces 3. Cocinaba en un diner desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego limpié oficinas de 4 a 9 de la noche. Los fines de semana, vendía gelatinas y pasteles en fiestas infantiles. Dormía 4 horas al día. Mis manos se volvieron callosas. Mi espalda comenzó a dolerme constantemente. Pero seguía ahorrando. Robert me decía, mamá, descansa. La casa no importa. Pero sí importaba. Para mí, esa casa era más que ladrillos. Era una prueba de que el sacrificio de Luis no había sido en vano. Era mi manera de honrar su memoria. Era la estabilidad que mis hijos merecían. Me tomó 15 años ahorrar los 80,000 pesos para la construcción. 15 años viendo a otras madres ir a festivales escolares mientras yo trabajaba. 15 años sin comprarme ropa nueva, sin ir al cine, sin regalarme nada. Todo, absolutamente todo, fue a la casa. Cuando finalmente terminamos de construirla, yo tenía 49 años. Invité a mis hijos a ver su hogar. Robert, ya con 30 años, vino con Valerie. Llevaban saliendo durante 6 meses. Entró mirando todo con desinterés, como si fuera cualquier casa. No lo sabía. No podía saberlo. Que cada azulejo en el baño me había costado un turno doble. Que cada ventana representaba un mes sin comer carne. Que la espaciosa sala de estar existía porque había usado zapatos con agujeros durante 2 años. Lucy, sin embargo, lloró. Mi hija me abrazó y me susurró al oído. Lo hiciste, mamá. Papá estaría tan orgulloso. Ahora, sentado en mi cocina a las 4 de la mañana, a mis 67 años y sintiendo cada uno de esos años en mi cuerpo cansado, me preguntaba ¿para qué fue todo esto? Para terminar desplazada en mi propia casa, para que mi nuera borre mi historia como si no valiera nada, para que mi hijo les permita tratarme así. Las lágrimas cayeron de nuevo, silenciosas, amargas. Escuché pasos en las escaleras. Era Robert. Bajó en calzoncillos y una camiseta, con los ojos hinchados de sueño. Se sorprendió al verme. Mamá, ¿qué haces despierta? No respondí de inmediato. Lo miré. Intenté ver en este hombre de 42 años al niño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo, pero ese niño ya no estaba allí. No puedo dormir en esa cama, finalmente dije. Me duele la espalda. Robert abrió la nevera y sacó un poco de agua. Él sirvió un vaso y se quedó allí, sin mirarme. Mamá, sé que estás molesta, pero ¿sabes cuánto me costó esta casa, Robert? Se quedó en silencio. ¿Sabes cuántas noches trabajé sin dormir para que tuvieras un techo sobre tu cabeza? ¿Cuántas veces me salté las comidas para que tú pudieras comer 3 veces al día? Mamá, no empieces con eso. No, hijo. Necesito que entiendas. Me levanté, sintiendo como mis rodillas protestaban. Esta casa no son solo paredes y un techo.
Es mi sangre. Es mi vida, y ustedes dos la están tratando como si fuera una propiedad que pueden remodelar cuando les plazca. Robert dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Entonces, ¿qué quieres que haga? Dile a Valerie que deshaga todo. Ya gastamos 5,000 en la remodelación, mamá. 5,000. Mi quid Helladou. ¿Qué dijiste? La pintura, los muebles, el decorador, todo eso cuesta dinero. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? Robert desvió la mirada. Tenemos nuestros ahorros. Pero algo en su tono me dijo que estaba mintiendo. Lo conocía demasiado bien. Cuando mentía, se rascaba la nuca y evitaba mirarme a los ojos, tal como estaba haciendo ahora. Robert Moraim. No lo hizo. Moraim. Levantó los ojos y en ellos vi algo que me asustó. Culpa. Profunda culpa. ¿Qué hiciste? Pregunté, sintiendo como el miedo me recorría la espalda. Nada, mamá. Solo mejoramos la casa, eso es todo. ¿Usaste mi dinero? No. ¿Y luego qué? Silencio. Un silencio que pesaba una tonelada. Robert terminó su agua de un trago y se dirigió hacia las escaleras. Voy a volver a dormir. Estás siendo paranoico. Me quedé sola en la cocina otra vez. Pero ahora el miedo se había instalado en mi pecho como un puño cerrado porque conocía a mi hijo y sabía cuando me estaba ocultando algo, algo grande. Al día siguiente iba a empezar a buscar respuestas. Iba a abrir cajones, revisar papeles, hacer preguntas, y lo que estaba a punto de descubrir me rompería el corazón en pedazos aún más pequeños. Porque a veces el mayor dolor no proviene de los extraños. Viene de las personas que juraron amarte. Y cuando esa traición se revela, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Durante los siguientes 3 días, actué como si nada hubiera pasado. Como si hubiera aceptado mi nuevo lugar en la jerarquía de mi propia casa. Hice el desayuno. Limpy. Sonreí cuando tuve que sonreír. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba en máxima alerta, observando, escuchando. Valerie desfilaba por la casa como una reina. No solo se había apoderado de mi dormitorio, sino también de mi espacio en la cocina. Ella movió mis sartenes de hierro fundido, las que Lois me había regalado, al armario superior, donde apenas podía alcanzarlas. Ella puso sus costosas macetas de cerámica en el lugar donde siempre habían estado las mías. Pequeñas victorias que saboreaba cada vez que tenía que pedirle ayuda para sacar algo. Robert salía temprano para trabajar y volvía tarde. Ingeniero en una empresa de construcción, ganaba buen dinero, pero nunca era suficiente para sus gastos. Siempre había sido así. Gastaba más de lo que tenía. Cuando era joven, cubrí sus pequeñas deudas. Es joven. Está aprendiendo, me dije a mí mismo. Ahora tenía 42 años y todavía no había aprendido. Al tercer día, Valerie salió al salón. Me estoy haciendo el peinado, suegra. Volveré en 3 horas, dijo mientras se pintaba los labios frente al espejo de la entrada. Mi espejo, el que había comprado en un mercado de antigüedades hace 20 años. Robert estaba en el trabajo. La casa estaba vacía, silenciosa. Era mi oportunidad. Subí las escaleras lentamente, conteniendo la respiración como si alguien pudiera oírme. Entré en lo que había sido mi dormitorio. El olor del perfume de Valerie saturaba el aire. Me dio náuseas, pero seguí adelante. Abrí el armario. Toda mi ropa había desaparecido. En su lugar, vestidos caros, zapatos de diseñador, bolsos que costaban lo que solía ganar en un mes cuando trabajaba. Cerré el armario y fui al escritorio. Era nueva, moderna, de vidrio. Sobre él había una laptop cerrada. No lo toqué. No sabía cómo usar esas cosas tecnológicas. Pero abrí los cajones. Papeles, muchos papeles. Facturas de muebles. 4,500 pesos en una tienda de decoración de lujo. Recibos de pago a un diseñador de interiores. $3,000. Recibos de pintura importada para cortinas para una lámpara que costó más que mi primer coche. Y luego encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta Manila. Dentro, documentos impresos de internet. Páginas sobre derechos de posesión de propiedad a través de mejoras. Artículos legales resaltados en amarillo. Cuando un familiar invierte una cantidad significativa de dinero en mejoras a una propiedad, puede reclamar derechos sobre ella, especialmente si hay una convivencia prolongada y el propietario original es de edad avanzada. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me caen los papeles. Había notas en los márgenes.
La escritura de Valerie. Consulta con el abogado 500 pesos. Documenta todas las mejoras. Fotos del antes y después. Seguí buscando. Más adentro del cajón, encontré un sobre. Dentro había fotocopias de documentos. La escritura de mi casa, pero estas copias tenían notas adhesivas. Cambié el nombre de la propiedad conjunta. ¿Cuánto tiempo de posesión se necesita? Mi garganta se cerró. No podía respirar. Valerie no había redecorado solo por diversión. Ella estaba construyendo un caso. Ella estaba documentando inversiones para reclamar derechos sobre mi casa, sobre la casa que había construido con 15 años de mi sudor y lágrimas. Saqué mi teléfono celular, uno viejo que Lucy me había dado, y tomé fotos de todo con manos temblorosas. No estaba seguro de cómo funcionaba la cámara, pero presioné botones hasta que escuché el clic. Puse todo exactamente como estaba y salí de la habitación. Bajé a la cocina. Me serví un vaso de agua pero no pude tragar. El agua se me atascó en la garganta junto con el nudo de traición que crecía y crecía. Necesitaba más información. Esperé a que cayera la noche. Robert llegó a casa a las 9 cansado. Fue directamente a ducharse. Valerie estaba viendo la televisión en la sala, en mi sillón favorito, comiendo palomitas que dejó caer al suelo sin recogerlas. Me fui a la cama temprano o fingí hacerlo. A las 11, escuché a Valerie hablando por teléfono. Su voz venía del patio trasero. Me levanté sin hacer ruido y fui a la ventana del cuarto de huéspedes que daba al patio. Las cortinas finas me permitían ver sin ser vista. Allí estaba ella caminando entre mis macetas de geranios, con el teléfono móvil pegado a la oreja. Casi, mamá, te lo juro. Su voz sonaba emocionada, triunfante. La anciana está confundida. Dice que nos va a echar, pero no puede. Robert es su hijo. Esta es su casa también. Silencio mientras escuchaba a su madre al otro lado. No, ella aún no sabe sobre el préstamo. Robert le tiene miedo. No se lo va a decir. Ella se rió. Imagina su cara cuando se entere de que usamos la casa como garantía. Pero para entonces, tendremos todo resuelto. Mi corazón se detuvo. Prenda del préstamo. Mira, mamá, el plan es simple, continuó Valerie. Seguimos invirtiendo en mejoras. Cuanto más dinero pongamos, más fuerte será nuestro caso legal. El abogado dijo que si ella intenta echarnos, podemos contrademandar por las inversiones. Y si se pone difícil, bueno, ya tiene 67 años. ¿Cuánto tiempo le queda? 5 o 10 años como máximo. Después de eso, esta casa valdrá más de 00,000 con todo el trabajo que hemos hecho. Lo venderemos y compraremos algo mejor en un buen vecindario, justo como siempre quisiste. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no emití ningún sonido. Me mordí el puño para no gritar. Robert es un tonto, pero es fácil de manipular. Valerie continuó. Su mamá lo tiene tan traumatizado que haría cualquier cosa para no decepcionarla, pero ella no me manipula. Sé lo que quiero, y lo voy a conseguir. Más silencio que una risa. Violento. No seas dramática, mamá. Solo estoy siendo inteligente. Si fue lo suficientemente tonta como para dejarnos vivir aquí gratis todos estos años, ese es su problema. Solo estamos aprovechando la oportunidad. Gratis. Dijo gratis. Como si durante los 3 años que habían vivido aquí, no les hubiera cocinado todos los días. Como si no les hubiera lavado la ropa. Como si no hubiera pagado la electricidad, el agua, el gas. Como si no le hubiera dado a Robert 5,000 pesos cuando necesitaba el pago inicial para su coche porque le rechazaron el crédito. Me alejé de la ventana antes de poder escuchar más. Volví a mi pequeña cama y me tumbé allí mirando al techo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Ahora sabía la verdad. No se trataba solo de apoderarse de una habitación. Era un plan calculado y meticuloso para quitarme mi casa, para quitarme lo único que me quedaba en este mundo. Y Robert lo sabía. Mi hijo sabía y no había dicho una palabra. Esa noche, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a llorar más. No les iba a dar la satisfacción de verme destrozado. Iba a ser inteligente. Iba a planear. Y cuando contraatacara, iba a doler tanto que nunca olvidarían lo que se siente traicionar a la persona que te lo dio todo. Pero primero, necesitaba ayuda. Y sabía exactamente a quién llamar. Al día siguiente, muy temprano, marqué un número que no había usado en meses. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien contestara. Mamá, ¿está bien?
La voz de Lucy sonaba preocupada. Nunca la llamé tan temprano. Querida, dije, y mi voz se quebró a pesar de mis esfuerzos por sonar fuerte. Necesito que vengas a casa. Necesito tu ayuda, y necesito que vengas ahora. Lucy llegó 2 días después. No pudo venir antes. Tenía audiencias programadas en su bufete de abogados en una ciudad a unos pocos estados de distancia, pero prometió que vendría por el fin de semana. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Valeria notó que algo había cambiado en mí. Ya no le sonreía. Ya no fingía que todo estaba bien. Me observaba con desconfianza, como un gato que sabe que el ratón planea escapar. ¿Está todo bien, suegra?, me preguntó el jueves por la mañana mientras preparaba el desayuno. Perfectamente bien, respondí sin mirarla. Pareces tensa. Estoy bien, dejó su taza de café en el mostrador con un fuerte golpe. Mira, si todavía estás molesta por la habitación, creo que estás siendo muy inmadura. Es hora de que lo superes. Las cosas cambian. Estás envejeciendo. Necesitas adaptarte. Me giré para mirarla. Llevaba un chándal de diseñador que costaba lo que solía ganar en una semana vendiendo tamales hace 20 años. Llevaba el cabello recogido en una coleta perfecta. Sus uñas estaban recién hechas. Todo pagado con dinero que mi hijo se endeudó para darle. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió. Las cosas cambian. Ella sonrió, pensando que había ganado de nuevo. Ella no tenía idea de lo que venía. El viernes por la noche, Valerie me dio la noticia. Suegra, unos amigos vienen a almorzar mañana. Vamos a estar en la sala de estar, y necesitamos privacidad. ¿Puedes quedarte en tu habitación? Ah, y si pudieras hacer algo delicioso, lo agradeceríamos. Sabes, tus enchiladas son buenas. Haz esas. No era una pregunta. Era una orden. Robert estaba sentado en el sofá viendo fútbol en la televisión. No dijo nada. Ni siquiera me miró. ¿Qué hora? Pregant. Alrededor de la 1 de la tarde. Y por favor, ponte algo presentable. No esa vieja bata que siempre usas. Apenas dormí esa noche. Sabía que Lucy llegaría por la mañana. Sabía que solo necesitaba aguantar un poco más, pero nunca imaginé que antes de que llegara mi hija, experimentaría la mayor humillación de mi vida. Sábado 11 por la mañana. Empecé a hacer las enchiladas. Frijoles refritos con el toque especial que me enseñó mi madre. Tortillas recién hechas, crema, queso fresco desmoronado. El aroma llenó la casa. A las 12:30, sonó el timbre. Valerie Corio, Aberla. 4 mujeres de su edad entraron todas vestidas, perfumadas, riendo a carcajadas. Trajeron botellas de vino en bolsas de una boutique cara. Bienvenidos a mi casa, dijo Valerie, enfatizando el mi mientras me miraba. Se acomodaron en la sala de estar. Serví las enchiladas en la barra de desayuno, pensando que vendrían a recogerlas. Pero Valerie entró en la cocina e hizo un gesto con la mano. Suegra, llévalas a la sala. Y tráenos el vino también. Me quedé paralizado. ¿Qué? Sírvanos en la sala de estar. No queremos levantarnos. Respire hondo. Tomé la bandeja con los platos y salí. Las amigas de Valerie me miraron con curiosidad. Oh, eso se ve delicioso, dijo una de ellas, una mujer rubia que llevaba gafas de sol dentro de la casa. Serví los platos. Fui a buscar el vino. Cuando volví con la botella y las copas, Valerie estaba mostrando su nueva habitación a sus amigos. Vamos, te mostraré cómo quedó. Es hermoso. Los 5 subieron las escaleras. Me quedé abajo, sintiendo que mi estómago se revolvía. Podía escuchar sus voces y risas desde el segundo piso. Es precioso, Val. Y esta era la habitación de tu suegra. Sí, pero ya sabes cómo son las señoras mayores. Todo viejo y deprimente. Le hicimos un favor al mudarla a una habitación más pequeña. Risas. Bajaron después de 10 minutos. Se sentaron a comer. Estaba en la cocina limpiando, tratando de desaparecer. Pero entonces escuché la voz de Valerie. Suegra, ¿puedes traernos más servilletas? Salí con las servilletas. Cuando las puse en la mesa, una de las amigas, una morena con pendientes enormes, me miró con una sonrisa condescendiente. ¿Y tú eres la mamá de Robert? Sí. Oh, qué conveniente tener ayuda en casa, ¿verdad, Val? Le dijo a Valerie con un codazo cómplice. Mi sangre se heló. Muy conveniente, respondió Valerie entre risas. A veces tienes que decirle cómo hacer las cosas. Sabes,
La generación anterior tenía estándares diferentes. Las risas se hicieron más fuertes. Otra amiga, una pelirroja con largas uñas decoradas, me miró directamente. ¿Y te pagan? Quiero decir, por cocinar y limpiar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valerie tomó un sorbo de vino, disfrutando cada segundo. No, pero le damos alojamiento y comida. Eso es suficiente, ¿no? Además, es familia. La familia se ayuda mutuamente. La risa estalló. Solo me quedé allí, con las mejillas ardiendo, sintiendo cada risa como una bofetada. Me veían como la sirvienta, como una empleada gratuita en mi propia casa. Suegra, ¿puedes recoger estos platos? Hemos terminado. Mis manos temblaban mientras recogía los platos. Uno se resbaló, pero lo atrapó antes de que cayera. Más risas. Ten cuidado ahora. Volví a la cocina. Puse los platos en el fregadero. Y allí, de pie frente a la ventana por donde entraba el sol del mediodía, algo dentro de mí se rompió. No fue dramático. No fue ruidoso. Era un silencio como cuando el vidrio se quiebra con una fina fractura que lo cambia todo. Me apoyé en el fregadero, cerrando los ojos, respirando profundamente. Las lágrimas querían salir, pero no las dejé. No iba a llorar. Ya no. En ese momento, escuché una voz detrás de mí. Mamá. Me di la vuelta. Lucy estaba de pie en la puerta de la cocina. No la había oído llegar. Llevaba su pequeña maleta, vestía jeans y una blusa sencilla. Pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Ojos llenos de lágrimas de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sir. Lo suficiente para escuchar todo. Su voz tembló. Suficiente tiempo para entender lo que está pasando en esta casa. Más risas provenían de la sala de estar. Valerie estaba contando alguna historia, su voz alta y segura. Lucy dejó su maleta en el suelo y se acercó a mí. Me abrazó fuerte. Y en ese abrazo, me permití por un segundo ser frágil, ser la madre que necesitaba el consuelo de su hija. Ya basta, mamá. Me susurró al oído. Esto termina hoy. Se apartó, se secó los ojos con el dorso de la mano y luego la cara. Vi la misma determinación que tenía cuando era joven y decidí construir esta casa contra todo pronóstico. ¿Dónde está Robert?, preguntó. Salió, dijo que volvería esta noche. Perfecto. Entonces, pongámonos a trabajar. Tú y yo, como siempre debió haber sido. ¿Qué vas a hacer? Lucy tomó mis manos, sus manos de abogada suaves pero firmes. Voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Protegerte, defender lo que es tuyo y enseñarle a esa mujer que no puede robarte tu vida. Lucy, ella tiene planes con papeles. Y tengo la ley de mi lado. Y tengo algo que ella nunca tendrá. ¿Qué es eso, L? La verdad, dijo, apretando mis manos. Ahora dame tu teléfono. Necesito ver esas fotos de las que me hablaste. Y luego vamos a revisar cada documento de esta casa, cada papel, cada recibo. Vamos a construir un caso tan sólido que cuando terminemos, Valerie deseará nunca haber puesto un pie en esta casa. Desde la sala de estar, la voz de Valerie gritó, «Suegra, más vino». Lucy me miró. La miré de nuevo y, por primera vez en días, sonreí. No una sonrisa feliz, una sonrisa de guerra. «Tú ve», le dije a Lucy. «Presentate». Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ya no estoy solo. Mi hija salió de la cocina con pasos firmes. La seguía a unos pocos pasos de distancia. Valerie estaba sirviendo más vino cuando vio a Lucy. Su sonrisa se congeló. «Lucy, qué sorpresa». «Hola, Valerie», dijo mi hija, con la voz tan fría como el hielo. «Vine a pasar unos días con mi mamá. Espero que no te importe que use mi antigua habitación. Espero que no te importe que use mi antigua habitación». «Oh, espera». «Así es. Es tuyo ahora, ¿verdad?» El silencio en la sala de estar era absoluto. Los amigos de Valerie se miraban entre ellos, sin entender lo que estaba pasando. Valerie intentó recuperar el control. «Por supuesto, no hay problema. Puedes quedarte en la otra habitación de invitados. No te preocupes. Ya estoy instalado en la habitación con mamá». Lucy sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Tenemos mucho de qué hablar. Asuntos legales sobre la herencia de propiedades, ese tipo de cosas. ¿Verdad, mamá?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. «Así es, cariño», dije, y mi voz salió más firme de lo que había estado en días.
Muchas cosas que revisar. Vi el color desaparecer del rostro de Valerie, y supe que ella lo sabía. Sabía que su juego había terminado. Que la tonta y manipulable suegra a la que podía despojar de todo acababa de llamar a refuerzos. Y estos refuerzos no iban a ser amables. Los amigos de Valerie se fueron media hora después. La atmósfera se había vuelto incómoda, tensa, como cuando todos saben que una tormenta está a punto de estallar, pero nadie quiere ser el primero en mencionarlo. Valerie los despidió en la puerta con besos falsos y promesas de verlos pronto, pero pude ver sus manos temblando mientras cerraba la puerta. Lucy y yo estábamos sentadas en la mesa del comedor. Mi hija había sacado su laptop, una delgada y plateada que brillaba bajo la luz, y había esparcido papeles por toda la mesa. Le había dado mi teléfono con las fotos que tomé del escritorio de Valerie. «Esto es serio, mamá», dijo Lucy mientras revisaba las imágenes, ampliándolas con los dedos en la pantalla. «Muy serio». Valerie entró en la habitación. Se había quitado los tacones y caminaba descalza tratando de parecer casual, pero noté que sus ojos seguían mirando los papeles en la mesa. «¿Qué están haciendo ustedes dos?» Lucy miró hacia arriba. «¿Revisando documentos?» «Los asuntos legales de mamá. No te preocupes por eso». «¿Qué documentos? ¿Los de la casa?» Respondí, mirándola directamente. «La escritura, los registros de pago, todo lo que demuestra quién es el propietario de esta propiedad». Valerie cruzó los brazos. «Nadie está diciendo que no sea tu casa». «¿En serio?» Lucy sacó su propio teléfono y presionó la pantalla. De repente, una voz llenó la habitación. La voz de Valerie hablando por teléfono en el patio trasero. «Ya casi es nuestro, mamá». La anciana está confundida. Ella aún no sabe sobre el préstamo. Había grabado todo esa noche sin que ella lo supiera. Mi viejo teléfono tenía una función de grabadora que Lucy me había enseñado a usar hace meses. El color se le fue del rostro a Valerie. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Siéntate», dijo Lucy con su voz de abogada, esa que no acepta un no por respuesta. Valerie permaneció de pie. Dije, «Siéntate». Valerie obedeció, colapsando en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Lucy detuvo la grabación. «Ahora vamos a hablar, y me vas a decir la verdad». «¿Qué préstamo? No sé de qué hablas. No me tomes por idiota». Lucy gritó, sorprendiéndome incluso a mí. Mi hija siempre había sido tranquila, medida. «Tengo la grabación. Tengo fotos de los documentos legales sobre los derechos de posesión que estabas investigando. Tengo recibos por 5,000 en renovaciones que no fueron autorizadas por el propietario de esta casa. Entonces, te voy a preguntar una vez más. ¿Qué préstamo?» Valerie se mordió el labio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero ya no sentía ninguna compasión. Solo quería respuestas. «Robert», comenzó ella con voz entrecortada. «Robert pidió un préstamo». ¿De cuánto?» Silencio. «¿Cuánto?» 5,000. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 5,000, más de lo que costó construir parte de esta casa. ¿Y qué usaste como garantía?», Lucy preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «¿La casa?» «Valerie Cicero». «Pero no es lo que piensas». «No es lo que pienso». Lucy se puso de pie, caminando alrededor de Valerie como un abogado interrogando a un testigo. «Usaste la casa de mi madre sin su conocimiento, sin su firma como garantía para un préstamo. ¿Tienes idea de que eso es fraude?» «Tenemos la firma». «Valerie Estalo». «Robert lo falsificó». Se tapó la boca, pero ya era demasiado tarde. Las palabras ya habían salido. El mundo se detuvo. «¿Qué acabas de decir?» Mi voz apenas era un susurro. Valerie empezó a llorar de verdad ahora con sollozos que sacudían su cuerpo. No queríamos hacerlo así, pero necesitábamos el dinero. «Robert tiene deudas». «Muchas deudas que no conoces, mamá. Tarjetas de crédito, préstamos personales. Si no pagábamos, lo iban a demandar, a meter en la cárcel. Y tu solución fue robarle a su madre». La voz de Lucy era como acero. «Forjar su firma». «Íbamos a arreglarlo todo antes de que te enteraras». Valerie me miró desesperadamente. El plan era remodelar la casa, aumentar su valor y luego venderla. Con ese dinero, pagaríamos el préstamo y te daríamos tu parte. Íbamos a comprarte un pequeño y cómodo apartamento donde no tuvieras que preocuparte por nada. Donde yo no estaría en el camino. Terminé la frase por ella. Cayó un pesado silencio.
Y la investigación legal sobre los derechos de posesión, continuó Lucy. ¿Era eso también parte de este generoso plan? Valerie no respondió. Eso pensé. Lucy volvió a su laptop. Mamá, dame la escritura de la casa. Me levanté con las piernas temblorosas y fui a mi habitación, la habitación de invitados donde ahora dormía. Del fondo de mi maleta, saqué un sobre amarillo donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. La escritura estaba allí, protegida en una funda de plástico. Se lo llevé a Lucy. Lo revisó con cuidado, pasando cada página con la atención de un abogado. Aquí está, dijo después de unos minutos. Cláusula de protección conyugal. Papá fue muy inteligente al redactar esto con el notario. La casa está únicamente a nombre de mamá. Para cualquier transacción, venta o uso de la propiedad como garantía, se requiere su firma notariada con 2 testigos. Y aquí se establece específicamente que nadie puede transferir derechos o crear gravámenes sin el consentimiento explícito del propietario. Ella miró a Valerie con ojos que podrían cortar vidrio, lo que significa que cualquier documento que firmaste con un prestamista es nulo, completamente inválido. Y si falsificaste la firma de mi madre, no solo estás cometiendo fraude de propiedad. Estás cometiendo un delito federal. Valerie estaba tan pálida como un fantasma. Por favor no hagas esto. Robert es tu hermano. Robert es un ladrón, dijo Lucy fríamente. Y tú eres su cómplice. La puerta principal se abrió. Robert entró con una bolsa de compras, silbando despreocupado. Se detuvo en seco cuando nos vio a los 3 en la sala de estar. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí? Siéntate, Robert, dije, y mi voz ya no temblaba. Estaba lleno de algo nuevo, una decepción tan profunda que se había convertido en fuerza. Mamá, me siento. Se sentó junto a Valerie, mi hijo. El niño que llevé en mi vientre durante 9 meses. El que amamanté. El que cuidé cuando tenía fiebre. El que defendí de los matones en la escuela. El chico que una vez me dijo que cuando creciera, me construiría un castillo. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Lucy, explícale a tu hermano lo que acabamos de descubrir, dije. Mi hija sacó una carpeta y comenzó a leer en voz alta. Cada documento, cada recibo, cada prueba de su traición, los 5.000 en renovaciones, los documentos legales investigando cómo despojarme, el préstamo de 5.000 con una firma falsificada, las conversaciones grabadas de Valerie planeando tomar mi casa. Con cada revelación, Robert se hundía más en el sofá. Cuando Lucy terminó, el silencio fue absoluto. Incluso los pájaros afuera parecían haber dejado de cantar. ¿Es cierto? Le pregunté a mi hijo. ¿Es todo esto cierto? Robert se cubrió la cara con las manos. Mamá, tengo las deudas. No sabía qué hacer. Te iba a devolver todo. Lo juro. No me contestaste. ¿Falsificaste mi firma? Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Sí. Esa simple palabra cayó como una piedra en un pozo sin fondo. Entonces esto es lo que va a pasar, dijo Lucy, tomando el control. Tienes 48 horas para salir de esta casa. Solo llevarás tu ropa y pertenencias personales. Todos los muebles que compraste con el dinero del fraude se quedan aquí. No puedes echarnos, gritó Valerie. Esta casa también le pertenece a Robert. Es su herencia. Era su herencia, la corregí. Hasta que decidió robarme mientras yo aún estaba vivo. Mamá, por favor. Robert se arrodilló frente a mí. Lágrimas reales corrían por su rostro. Por favor, dame otra oportunidad. Arreglaré todo. Conseguiré el dinero. Lo conseguiré. ¿Vas a qué, Robert? ¿Vas a devolver mi dignidad? ¿Vas a borrar el hecho de que permitiste que me trataran como una sirvienta en mi propia casa? ¿Vas a hacerme olvidar que firmaste documentos con mi nombre sin mi permiso? Mamá, no. Mila Vaughn. Durante 42 años, te di todo. Mi juventud, mi salud, toda mi vida. Y cuando finalmente necesité que me cuidaras, que me respetaras, elegiste traicionarme de la peor manera posible. Mamá, te quiero. El amor no roba. El amor no miente. El amor no planea enviar a su madre a un pequeño apartamento para conservar lo que ella construyó. Robert estaba sollozando en el suelo. Valerie estaba en el sofá mirando la pared. Lucy sacó unos papeles de su carpeta. Aquí está el documento que ambos firmarán. Es un acuerdo en el que reconocen que no tienen derechos sobre esta propiedad, que todas las mejoras se hicieron sin autorización,
y que aceptan no iniciar ninguna acción legal contra mi madre. Si no lo firmas, mañana por la mañana presentaremos cargos por fraude de propiedad en la oficina del fiscal del distrito. ¿Y si lo firmamos?, preguntó Valerie, su voz apenas audible. Si lo firmas y te vas sin causar problemas, no presentaremos cargos. Es así de simple. Robert miró el documento. Luego me miró. Mamá, si firmo esto, ¿alguna vez me perdonarás? La pregunta quedó en el aire, y me pregunté, ¿podría perdonar algo así? ¿Podría alguna vez confiar de nuevo en el hijo que me había traicionado de esta manera? No lo sé. Respondí honestamente. Tal vez algún día, pero no hoy y no pronto. Robert tomó la pluma que Lucy le ofreció. Con una mano temblorosa, firmó el documento. Valerie hizo lo mismo, sus lágrimas mancharon el papel. 48 horas, repitió Lucy. Y si te atreves a dañar algo, robar algo o causar problemas, el trato se cancela y vas directo a la cárcel. Se levantaron como zombis y subieron las escaleras. Los oímos caminar por el segundo piso, abriendo cajones, hablando en susurros. Me desplomé en el sofá. El peso completo de los últimos días me golpeó de golpe. Empecé a temblar. Lucy se sentó a mi lado y me abrazó. Se acabó, mamá. Se acabó. Pero sabía que no había terminado. Que los próximos 2 días iban a ser un infierno. Que ver a mi hijo empacar su vida y dejar la casa que construí para él iba a romperme de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero también sabía otra cosa. Que por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Y que esta batalla, finalmente, la iba a ganar. Los siguientes 2 días fueron una tortura silenciosa. Robert y Valerie se movían por la casa como fantasmas, evitando mi mirada, empaquetando sus cosas en cajas de cartón que habían conseguido en el supermercado. El sonido de la cinta de embalar sellando las cajas se convirtió en la banda sonora de esas 48 horas. Lucy nunca se apartó de mi lado. Dormimos juntos en la habitación de invitados, abrazándonos como cuando ella era una niña con pesadillas. Pero ahora la pesadilla era real y estábamos completamente despiertos viviéndola. El lunes por la mañana, la fecha límite, Lucy decidió que era hora de una última conversación. Una conversación para poner todo sobre la mesa sin gritos, sin lágrimas, solo verdades. Necesitamos cerrar esto adecuadamente, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. No por ellos, por ti, para que puedas seguir adelante sin ninguna duda. A las 10 de la mañana, los 4 nos sentamos a la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos compartido cientos de comidas. La mesa donde Robert había hecho sus tareas de niño, donde celebramos sus cumpleaños, sus graduaciones, su compromiso con Valerie. Ahora era la mesa del juicio final. Lucy tenía una carpeta gruesa frente a ella. Lo abrió con movimientos precisos y comenzó a sacar documentos uno por uno. Antes de que te vayas, comenzó, quiero que entiendas exactamente lo que hiciste. No es para hacerte sentir mal, sino para que nunca le hagas esto a nadie más. Colocó el primer documento sobre la mesa. La escritura de la casa firmada en 2005, el costo total de la construcción, fue de 80,000 pesos. Mi madre trabajó durante 15 años para ahorrar ese dinero. 15 años limpiando, cocinando, vendiendo cosas mientras tú. Ella miró a Robert. Estudiabas, salías con amigos, llevabas una vida normal. Robert miró esta mesa. Lucy dejó otro papel. Extractos bancarios. Aquí están los movimientos de la tarjeta de crédito de mamá de los últimos 6 meses. Ella señaló una línea marcada con un resaltador amarillo. Cargos en grandes almacenes por 8,700 pesos. Valerie, tu nombre aparece en varios de los recibos como la persona que firmó. Usaste su tarjeta sin autorización. Valerie se retorció las manos pero no dijo nada. A continuación, Lucy dejó más papeles. Contrato de préstamo con un prestamista del vecindario. 5,000 prestados a un interés anual del 30%. Documento con la firma falsificada de mi madre usando esta casa como garantía. Ella levantó la vista. ¿Sabes lo que habría pasado si no hubieras pagado? El tiburón solitario habría iniciado procedimientos legales. Y aunque la firma fuera falsa, el proceso habría sido largo, costoso y agonizante. Mamá habría tenido que contratar abogados, ir a la corte, probar el fraude. Todo mientras tú disfrutabas del dinero robado. ¿No fue así?, empezó Robert. Sí, lo fue. Lucy explotó. Exactamente así. Y lo peor de todo es que no mostraste ningún remordimiento hasta que te atraparon. Dejó otro documento.
Citas de abogados especializados en derecho de propiedad. Valerie, obtuviste 3 opiniones legales diferentes sobre cómo reclamar los derechos de posesión de una propiedad. Todas las consultas fueron en febrero y marzo de este año. Esto no fue un impulso. Era un plan calculado durante meses. Solo quería asegurar nuestro futuro, murmuró Valerie. ¿A costa de quién? Lucy le preguntó. A expensas de una mujer de 67 años que lo dio todo por su familia. Valerie se levantó abruptamente. Eso es suficiente. ¿Qué quieres que diga? Que lo siento. Bueno, ahora estoy feliz. Pero no finjas que tu mamá es una santa. Siempre ha manipulado a Robert. Siempre le hacía sentir culpable, como si le debiera toda su vida solo porque ella decidió sacrificarse. No podía respirar. No pude. ¿Cómo te atreves? Empecé. Es la verdad. Las mejillas de Valerie estaban rojas, sus ojos brillantes. Siempre fue mamá quien sufrió tanto. Mamá trabajó tan duro. Mamá sacrificó tanto. ¿Y sabes qué? Sí, lo hizo. Pero esa fue su elección. Robert no le pidió que trabajara hasta morir. Solo quería una madre, no una mártir que le cobrara por cada dólar que había invertido. Robert le puso la mano en el brazo. Val, para. No, Robert. No voy a quedarme callada más. Ella se volvió hacia mí. Sé que cometimos errores. Sé que estábamos equivocados, pero tú tampoco eres perfecto. Siempre tratando de controlar la vida de Robert. Siempre entrometiéndote en nuestro matrimonio. Siempre comparándome con tu vida perfecta de sacrificio. Las palabras duelen. Doleron porque había un pequeño grano de verdad en ellos. Tal vez había estado demasiado presente. Tal vez había utilizado mi sacrificio como un arma emocional sin darme cuenta. Tienes razón, dije, y todos me miraron sorprendidos. No soy perfecta, y tal vez cometí errores como madre. Tal vez presioné demasiado. Tal vez te recordé demasiadas veces todo lo que hice por ti. Me levanté, mirándole a los ojos a Robert. Pero nada de eso justifica lo que hiciste. Nada de eso justifica robarme, falsificar mi firma y planear despojarme de lo único que me queda. Si estabas molesto conmigo, deberías haberlo hablado. Si sentías que te estaba presionando, deberías haber puesto límites. Pero no tenías derecho a destruirme. Robert tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, nunca quis destroyed. Solo me sentía tan presionada. Las deudas funcionan, Valerie quiere una casa mejor y yo no puedo darle nada. Y había esta casa tan grande solo para ti. Y pensé que si lo tuviéramos, todo se solucionaría. Y mi opinión, mi voluntad, eso no importaba. Pensé que no te darías cuenta hasta que fuera demasiado tarde, dijo. Y la brutal honestidad de sus palabras fue como un puñetazo. Pensé que para cuando te dieras cuenta, todo estaría legalmente resuelto y tendrías que aceptarlo. Ahí estaba, la verdad desnuda. No fue un error, ni un impulso. Era un plan deliberado para robarme la casa antes de que pudiera defenderme. Lucy colocó el último documento sobre la mesa. El Nuevo Testamento de mamá. Lo redactamos ayer con el notario. Especifica que esta casa, tras su fallecimiento, pasará completamente a mi nombre. Robert está explícitamente excluido de cualquier herencia relacionada con esta propiedad. Puedes impugnarlo si quieres, pero con todas las pruebas que tenemos, no ganarás. Robert se puso pálido. ¿Me estás desheredando? Sí, respondí, y mi voz no tembló. Porque un hijo que roba a su madre no merece heredar nada de ella. Pero siempre dijiste que la casa era para tus hijos, para los dos. Era por mis hijos, pero decidiste dejar de ser mi hijo el día que falsificaste mi firma. El silencio que siguió fue devastador. Robert se derrumbó, llorando sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Valerie lo sostuvo, pero incluso ella parecía entender que no había vuelta atrás. Ya puedes irte, dijo Lucy. Tu plazo era hace 1 hora. Te dimos tiempo extra, pero no más. Tienes 2 horas para terminar de empacar y irte. Después de eso, si sigues aquí, llamaremos a la policía. Robert se puso de pie, tambaleándose. Me miró una última vez. ¿Hay algo que pueda hacer para que me perdones? La pregunta quedó en el aire, y me pregunté, ¿qué podría hacer él? ¿Qué acciones podrían borrar esta traición? No lo sé, Robert. Tal vez con el tiempo. Tal vez si demuestras con acciones, no con palabras, que entiendes lo que hiciste. Pero eso no significa que volverás a vivir aquí. Eso no significa que te incluya en mi testamento otra vez.
Algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden ser las mismas. Pero soy tu hijo y soy tu madre y me traicionaste. Tomé un respiro. Ahora vete, por favor. Antes de arrepentirme de no haber presentado cargos. Subieron las escaleras por última vez. Lucy y yo los seguimos para asegurarnos de que no se llevaran nada que no fuera suyo. Los vimos poner las últimas cosas en las maletas, quitar su decoración de mi dormitorio, vimos a Valerie quitar las cortinas caras que había comprado, las fotos enmarcadas de los dos, la lámpara moderna. Cuando terminaron, bajaron las maletas. 4 maletas grandes, 3 cajas. Eso era todo lo que se llevaban de 3 años viviendo aquí. Robert cargó todo en su coche aparcado afuera, un coche para el cual le había dado el pago inicial hace 2 años. Antes de entrar, se dio la vuelta una última vez. Quiet, mama. Robert, dije, y cerré la puerta. Me quedé allí al otro lado, escuchando cómo arrancaba el motor, llevándose a mi hijo y dejando mi casa tal vez para siempre. Lucy me abrazó por detrás. Hiciste lo correcto, mamá. Entonces, ¿por qué duele tanto? Susurré. Porque el amor no se apaga de la noche a la mañana. Porque aunque hizo algo terrible, sigue siendo tu hijo. Y esa es la parte más difícil de todo esto, que el dolor proviene precisamente de ese amor. Lloré en los brazos de mi hija. Lloré por el hijo que perdí. No a la muerte, sino a la traición. Y ese tipo de pérdida duele de maneras que la muerte nunca podría. Pero cuando las lágrimas finalmente se secaron, cuando me aparté de Lucy y miré mi casa libre de invasores, libre de mentiras, sentí algo nuevo crecer en mi pecho. No era felicidad. Aún no. Era algo más pequeño, más frágil, pero real. Era paz. Y en ese momento, supe que iba a estar bien. Que podría tomar tiempo, que quizás nunca fuera la misma, pero iba a sobrevivir a esto. Porque había sobrevivido cosas peores. Y siempre había salido adelante. Los días después de que Robert y Valerie se fueron extraños. La casa se sentía diferente, más tranquila, más grande. A veces me encontraba poniendo 3 platos en la mesa por costumbre, y luego tenía que guardar uno cuando recordaba que ahora solo éramos Lucy y yo. Mi hija se quedó una semana completa. Ella se tomó un tiempo libre de su empresa para estar conmigo y asegurarse de que estuviera bien, pero sobre todo para ayudarme a recuperar mi espacio. El primer proyecto fue deshacer todo lo que Valerie había hecho en mi dormitorio. Vamos a devolverle el alma a esta habitación. Mamá, dijo Lucy el martes por la mañana, bajamos al garaje y empezamos a subir mis muebles. La cómoda de mi madre, de madera oscura y pesada con tallas hechas a mano. Lucy pidió ayuda a 2 chicos del vecindario para subir mi cama. Cuando lo ensamblaron en su lugar original, me senté en el colchón y algo dentro de mí se calmó. Ya no huele a su perfume, dije. Mantenemos las ventanas abiertas toda la semana. El olor se fue y ella también. Lucy volvió a colgar mis fotografías en las paredes. Mira, mamá. Aquí están tú y papá en el día de su boda. Tan jóvenes. La foto me miraba desde su marco, el cristal ahora reparado. Luis con su traje marrón, yo con mi sencillo vestido blanco. Teníamos toda nuestra vida por delante. No sabíamos que la suya sería tan corta y la mía tan difícil. Lo extraño, susurré. Especialmente ahora, él sabría qué hacer con Robert. Creo que él habría hecho exactamente lo que tú hiciste, dijo Lucy. Papá era amable, pero no era un tonto. No toleraba la traición. Pasamos 2 días enteros restaurando mi habitación. Pintamos las paredes de durazno otra vez. Lucy encontró en línea el tono exacto de pintura que había usado hace años. Colocamos mis cortinas florales, mis mantas tejidas, mis fotos familiares. Cuando terminamos, me quedé en el centro de mi habitación y giré lentamente, mirando cada rincón. Ahí, dije, estoy en casa de nuevo. Pero mientras yo reclamaba mi espacio, Robert y Valerie estaban descubriendo las consecuencias de sus acciones. Lucy mantenía contacto con algunas personas del vecindario, y las noticias llegaban en susurros a través de vecinos chismosos que venían a ver cómo estaba, pero que en realidad querían compartir lo que sabían. Azaré. Lupita, la señora de la tienda de la esquina, fue la primera en visitar. Oh, Emily, qué cosa tan terrible lo de tu hijo, dijo mientras bebía el café que le ofrecí. Lo vi el otro día llevando cajas a un edificio de apartamentos en el parque industrial. Apartamentos diminutos, de esos que se alquilan por 950 pesos al mes.
$950. Casi todo el salario de Robert se iría en el alquiler. ¿Y cómo se veía? Pregunté, incapaz de contenerme. Era mi hijo después de todo. Cansado, cariño, con ojeras hasta el suelo. ¿Y Valerie? Oh, estaba de mal humor, gritando a los chicos de la mudanza, quejándose de todo. Una semana después, me encontré con el señor Martín, el dueño de la ferretería donde Robert solía comprar cosas. Señora Fuentes, su hijo vino el otro día pidiendo un préstamo. Me lo dijo mientras compraba nuevas macetas para mi jardín. Le dije que no podía ayudarlo, pero se veía desesperado. Dijo que los cobradores lo estaban buscando. Que el prestamista al que le debe está enviando gente a su trabajo. El prestamista, el préstamo de 5,000 sin la casa como garantía. ¿Cómo iba a pagar Robert a Lucy? Hizo su propia investigación y me contó lo que descubrió. Robert está tratando de renegociar la deuda, me dijo una noche en la cena. Pero el prestamista no cede. Le está cobrando intereses sobre intereses. La deuda ya ha crecido a 32,000 pesos. Y sin activos que ofrecer, no puede obtener otro préstamo para pagar este. Y en su trabajo, ese es otro problema. Lucy picoteaba su comida sin apetito. Uno de los cobradores fue a su oficina, hizo una escena en la recepción. El jefe de Robert se enteró de las deudas y el fraude. No lo despidieron, pero lo degradaron. Ya no es ingeniero supervisor. Ahora es un asistente. Le redujeron el salario casi a la mitad. Me llevé la mano al pecho. Por mucho que Robert me hubiera herido, seguía siendo mi hijo, y escuchar cómo su vida se desmoronaba me dolía de maneras complicadas. Y Valerie, ella es la que realmente está sufriendo. Lucy casi sonrió, pero fue una sonrisa triste. Tenía que conseguir un trabajo por primera vez en años. La vi en el supermercado hace 2 días. Estaba llenando una solicitud de empleo para ser cajera. La imagen de Valerie, siempre tan arreglada y tan arrogante, trabajando como cajera era difícil de imaginar. 2 semanas después del desalojo, recibí una llamada. Era un número desconocido. Vacilé antes de responder. Hola, Emily. Soy Claudia, la mamá de Valerie. Claudia. La madre de Valerie, la que le dijo a su hija que era inteligente por intentar robarme la casa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Su voz sonaba cansada. ¿Podemos encontrarnos? No tengo nada de qué hablar contigo. Por favor, solo media hora. Te prometo que valdrá la pena. Algo en su tono me hizo aceptar. Quedamos para encontrarnos en una cafetería cerca de mi casa al día siguiente. Claudia llegó a tiempo. Era una mujer de mi edad, bien vestida, pero su rostro estaba marcado por el agotamiento. Se sentó frente a mí y pidió un café negro. Gracias por venir, dijo ella. ¿Tienes 20 minutos? Respondí fríamente. Suspiro profundamente. Vine a disculparme en nombre de mi hija y de mí misma. ¿Disculpars? Sabía lo que Valerie estaba planeando. Me lo contó todo. Y en lugar de detenerla, la animé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que ella estaba siendo astuta, que estaba asegurando su futuro. No pensé en ti. No pensé que estábamos destruyendo una familia. Y ahora lo piensas. Ahora veo a mi hija destrozada, llorando cada noche, trabajando en empleos que odia, viviendo en un apartamento donde se escucha todo de los vecinos. Y lo peor de todo es que Robert la culpa a ella. Él dice que fue toda su idea y que nunca habría hecho nada si ella no lo hubiera presionado. ¿Y lo fue? Claudia sacudió la cabeza. No lo sé. Creo que ambos tuvieron la culpa. Pero Robert es un cobarde. Prefiere culparla a ella que aceptar su responsabilidad. Y Valerie, mi hija, está pagando un precio muy alto, como debería. Lo sé. Claudia tomó su café con manos temblorosas. Solo vine a decirte que lo siento, y que si alguna vez puedes perdonar a Valerie, ella está arrepentida. De verdad, solo la miré. Esta mujer que había animado a su hija a robarme, que había participado en el plan. Ahora vino llena de arrepentimiento porque todo salió mal. El perdón no se pide, Claudia. Se gana. Y tu hija tiene un camino muy largo por delante si quiere ganárselo. Entiendo. Y dile algo de mi parte. Dile que aprenda la lección de que nunca debes intentar construir tu felicidad sobre la destrucción de alguien más. Porque la vida tiene una manera de saldar esas cuentas. Siempre. Claudia sintió, terminó su café y se fue. Nunca volví a verla. Esa noche, Lucy y yo cenamos en el jardín.
Había comprado algunas luces de cadena y las colgué en los árboles, aunque no era temporada navideña. Solo quería que mi casa volviera a sentirse alegre. ¿Cómo te sientes, mamá? Lucy preguntó. ¿Extraño? Lo admití. Triste, enojado, aliviado, todo al mismo tiempo. Eso es normal. Perdiste a tu hijo, pero recuperaste tu casa. Es un intercambio doloroso. ¿Crees que Robert volverá alguna vez? Disculparse de verdad, pensó Lucy por un momento. No lo sé, mamá. Tal vez. O tal vez nunca encontrará el valor. Algunos niños nunca aprenden. ¿Y yo podré perdonarlo? Solo tú lo sabes, y solo el tiempo lo dirá. Miré mi casa iluminada con luces de colores, mi jardín con mis geranios saludables, mi espacio recuperado, mi dignidad restaurada, y supe que, ya fuera que perdonara a Robert o no, iba a estar bien. Porque había aprendido la lección más importante de todas, que el amor no significa permitir el abuso, que establecer límites no es crueldad, que protegerte a ti misma no te convierte en una mala madre. Te hace humano, y te hace fuerte. Lucy tuvo que regresar a su ciudad después de 2 semanas. Su trabajo la necesitaba. Su vida estaba allí. Me abrazó fuerte en la puerta antes de irse. ¿Estarás bien sola, mamá? Estaré bien, le dije. Y esta vez no era una mentira. Te llamaré todos los días. Y si necesitas algo, cualquier cosa, estaré en un avión y aquí en 3 horas. Lo sé, cariño. Ahora ve. Adelante. No te preocupes. La vi alejarse en coche y me quedé en la puerta, sintiendo el sol de la mañana en mi rostro. La casa estaba en silencio, pero ya no era un silencio incómodo. Era paz. Los meses siguientes fueron sobre reconstruir. No solo mi hogar, sino también a mí mismo. Contraté al señor Fermine, un hombre del vecindario, para que me ayudara a arreglar las cosas que se habían roto con el tiempo. Filtraciones que había ignorado, puertas que chirriaban, ventanas que no cerraban bien. Poco a poco, la casa se convirtió en lo que siempre debió ser, mi santuario. Empecé a cocinar de nuevo. Pero ahora cocino para mí mismo con tiempo y amor. Hice mis platos favoritos sin preocuparme por los gustos de los demás. Mole cuando me apetecía. Chile y noata fuera de temporada. Tamales dulces solo porque sí. Y mientras me recuperaba, las noticias sobre Robert y Valerie seguían llegando. No las buscaba, pero el vecindario tiene ojos y oídos en todas partes. El señor Fermine me dijo que Robert había vendido su coche. Lo vi en el metro el otro día, señora. Fuentes. Tu hijo en el metro a las 6 de la mañana, apretado con todos los demás. Parecía derrotado. Sin coche, sin buen salario y con deudas crecientes. La vida le estaba cobrando por cada dólar robado. La señora Lupita me habló de Valeria. La vi en el mercado comprando lo más barato de todo. Magullados, tomates, pollo a punto de caducar, y llevaba todo en bolsas de plástico porque ya no tiene ni carrito de compras. Solía venir aquí presumiendo de sus bolsos de diseño, ¿recuerdas? Lo recordé. Valerie siempre venía con bolsas de Macy's y de Nordstrom, presumía sus compras como trofeos. Ahora estaba buscando ofertas en el mercado como cualquier persona normal. Pero la historia que más me impactó llegó 3 meses después del desalojo. Era una tarde de sábado. Estaba en el jardín regando mis plantas cuando sonó el timbre. Fui a abrir y encontré a una mujer que no conocía. A mediados de los 30, bien vestida con una expresión seria en su rostro. Emily Fuentes. Sí, soy yo. Soy Gabriela Montes, abogada. Represento al señor Julio Estrada, el prestamista a quien su hijo Robert le debe 32,000 pesos. Mi corazón se aceleró. No le debo nada a nadie. Lo sé, pero tu hijo usó esta casa como garantía. Y aunque sabemos que la firma fue falsificada y el documento es nulo, mi cliente quiere recuperar su dinero. Vine a preguntar si estarías dispuesto a hacerlo. No, la interrumpí. Lo que sea que vayas a preguntar, la respuesta es no. Esa deuda no es mía. Es de Roberts, y él puede pagarlo. El abogado suspiró. Señora Fuentes, entiendo su posición, pero su hijo no tiene forma de pagar. Mi cliente está considerando otras medidas legales, pero desagradables. ¿Me estás amenazando? No, señora. Solo le estoy informando. Robert presentó una queja alegando que tú sabías sobre el préstamo y ahora te niegas a ayudarlo. Es una mentira que sabemos, pero quería que lo supieras. Sentí que me hervía la sangre. Mi hijo presentó una denuncia contra mí hace 2 semanas.
Fue desestimado de inmediato porque no tenía base legal, pero lo hizo. Cuando el abogado se fue, me senté en el sofá sintiendo que el mundo giraba. Robert no solo me había robado, no solo me había traicionado. Ahora estaba tratando de culparme por sus deudas. Llamé a Lucy de inmediato. Mamá, respira. Respira, dijo desde el otro lado de la línea. Esa queja no tiene valor. Es un intento desesperado de Robert para salir de problemas. ¿Cómo pudo hacer eso, Lucy? ¿Cómo pudo intentar arrastrarme a sus problemas después de todo? Porque tiene miedo, porque es un cobarde, y porque aún no ha aprendido que las acciones tienen consecuencias. Bueno, entonces que aprenda por las malas. Y así lo hizo. 2 semanas después, supe por la señora Lupita que Robert había sido demandado oficialmente. El prestamista perdió la paciencia y llevó el caso a la corte. Sin activos que embargar, solicitaron una deducción directa de la nómina. El 30% del salario de Robert se destinaría directamente a pagar la deuda durante los próximos 5 años. El chico ni siquiera podrá respirar, señora. Lupita dijo, sacudiendo la cabeza. Con lo poco que gana y quitando el 30%, vivirán de una oración. Y así fue. Valeria tuvo que conseguir un segundo trabajo. La vi una noche cuando fui al 7-Eleven cerca de mi casa. Ella estaba allí detrás del mostrador con el uniforme rojo y verde, atendiendo a los clientes con una cara exhausta. Nuestros ojos se encontraron. Se puso pálida. No dije nada, pagué por mis cosas y me fui. Pero vi en sus ojos todo lo que había perdido. Su arrogancia, su confianza, su plan perfecto para una vida fácil. La justicia no siempre llega con golpes dramáticos. A veces viene así, lento, constante, como el agua desgastando una piedra. 4 meses después del desalojo, recibí una llamada de un número que no reconocía. Esta vez era Robert. Mamá. Su voz sonaba quebrada y pequeña. Necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Necesito preguntarte algo. Algo en su tono me hizo estar de acuerdo. Nos encontramos en la misma cafetería donde había hablado con Claudia. Robert llegó luciendo irreconocible. Había perdido peso. Tenía canas que no tenía antes. Ojeras profundas y oscuras, ropa arrugada. Se sentó frente a mí y no pudo mirarme a los ojos. Gracias por venir, murmuró. ¿Qué quieres, Robert? Vine a disculparme. De verdad, sin excusas, sin justificaciones. Lo que hice fue imperdonable. Te robé. Te traicioné. Intenté tomar lo que era tuyo. Y luego, como un cobarde, intenté culparte por mis propios errores. Las palabras sonaban sinceras, pero no sabía si podía creerle más. ¿Y qué esperas que haga con esa disculpa? Nada. No espero tu perdón. No lo merezco. Solo necesitaba que supieras que cada día me despierto con el peso de lo que hice. Que no puedo dormir pensando en tu cara cuando te enteraste de todo. Que he perdido a mi madre por mi propia estupidez. ¿Sabe Valeria que estás aquí? Valeria y yo nos separamos. Me quedé en silencio. No funcionó. Cuando se acabó el dinero, cuando tuvimos que enfrentar la realidad, nos dimos cuenta de que no teníamos nada más. Nuestro matrimonio se construyó sobre la comodidad y las apariencias. Sin eso, solo quedaba resentimiento. Se frotó la cara. Ella se fue a casa de su madre hace 2 semanas. Firmamos los papeles del divorcio ayer. Y viniste a decirme esto. ¿Por qué? Porque necesitaba que supieras que estoy pagando. Que la vida me está haciendo pagar por cada error. Y aunque no puedo arreglar lo que rompí, voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona. No por ti. Para mí, porque no quiero terminar solo, amargado, sin nada y sin nadie. Seguí mirándolo. Mi hijo. El hombre que había sido un dulce niño que me traía flores del jardín. El que me abrazaba y me decía que yo era su héroe. ¿Dónde se había ido ese chico? Robert, no sé si alguna vez podré perdonarte completamente. No sé si nuestra relación volverá a ser lo que era, pero tomé un respiro. Espero que encuentres paz. Que aprendas de esto y que nunca, nunca le hagas a nadie lo que me hiciste a mí. ¿Eso significa que aún no significa nada? Significa que estoy abierto a ver lo que haces con tu vida de ahora en adelante. Las palabras son fáciles, Robert. Las acciones son lo que cuenta. Las lágrimas se le llenaron en los ojos. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse. Antes de salir de la cafetería, se dio la vuelta. Take care of mama.
Siempre te he amado, y lamento mucho haberte herido. Lo vi alejarse caminando lentamente con los hombros caídos y sentí algo extraño en el pecho. No era perdón. Aún no. Pero tal vez fue el comienzo de algo. Un camino muy largo hacia la sanación. Porque la justicia poética no siempre significa destrucción total. A veces significa darle a alguien la oportunidad de reconstruirse desde las cenizas de sus propios errores. Y tal vez, solo tal vez, Robert lo lograría. O tal vez no. Pero eso ya no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad ahora era conmigo mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien. Han pasado 8 meses desde que Robert y Valerie se fueron de mi casa. 8 meses que se sienten como una eternidad. Ahora, cuando me despierto por la mañana, lo primero que hago es abrir las cortinas de mi habitación y dejar entrar el sol. La luz llena el espacio y toca cada objeto que recuperé. El tocador de mi madre, las fotografías en las paredes, la colcha de punto que mi hermana me dio cuando nos mudamos por primera vez. Todo está en su lugar, y yo también. He aprendido a vivir solo otra vez. No es una soledad triste, de esas que te aplastan el pecho. Es una soledad elegida, tranquila. Es mío. Lucy viene de visita una vez al mes. Se queda todo el fin de semana, y cocinamos juntos como cuando era una niña. Ella me enseña a usar mejor mi teléfono. Ahora incluso puedo hacer videollamadas. Me muestra fotos de su vida a unos pocos estados de distancia, de su trabajo, de sus amigos. Me cuenta sus planes y yo escucho con orgullo sabiendo que al menos uno de mis hijos creció para ser una buena persona. Mamá, necesitas conocer a alguien, me dijo en su última visita. No puedes quedarte encerrado aquí para siempre. No estoy encerrada, cariño. Estoy donde quiero estar. Pero una pareja, algunos amigos, algo. Le sonreí. Tengo amigos, la señora Lupita y yo jugamos dominó los jueves. Me uní a un grupo de la iglesia que hace manualidades y el señor Firmine me invitó a los bailes del sábado por la tarde en el centro comunitario. ¿De verdad? Lucy me miró sorprendida. ¿Y te has ido? Fui una vez. Me reí. Bailé con un caballero muy amable llamado Arthur. 72. Un viudo con 3 hijas que viven fuera del estado. Me pisó los pies 2 veces, pero fue divertido. Mi hija me abrazó. Oh, mamá. Estoy tan feliz de verte así. Después de todo lo que pasó, pensé que te habrías vuelto amargado y enojado con el mundo. Estuve enojado durante mucho tiempo. Pero la ira es como un veneno que bebes, con la esperanza de que mate a la otra persona. Solo tea and venena. Miré por la ventana hacia mi jardín. Decidí que había desperdiciado suficiente tiempo. No iba a perder más tiempo en rencores. Esa noche, después de que Lucy se fue a la cama, estaba solo en la sala de estar. Saqué una caja vieja de debajo de mi cama. Dentro estaban todas las cartas y dibujos que Robert había hecho para mí cuando era niño. Para la mejor mamá del mundo, decía uno con su escritura torcida y infantil. Un dibujo de los 3, Luis, Robert y yo, tomados de la mano frente a una casa. Lloré, no de rabia, sino de tristeza, porque ese niño existía. Ese amor existía. Y aunque el Robert adulto me había traicionado, el niño por el que una vez fui, todo también era real. Volví a guardar la caja. No lo tiré. Tal vez algún día lo necesitaría para recordar que las personas son complicadas, que podemos amar y herir, que podemos ser buenos y cometer terribles errores. Robert me ha llamado 3 veces en estos 8 meses. Conversaciones cortas y torpes al principio. Me dice que consiguió un nuevo trabajo, mejor pagado en una pequeña empresa de construcción. Que está viviendo en una habitación alquilada solo, aprendiendo a cocinar, que está yendo a terapia para entender por qué tomó las decisiones que tomó. No lo he dado falsas esperanzas. No he dicho que todo está perdonado porque no lo está. Pero escucho. Y tal vez con el tiempo podamos construir algo nuevo, no lo que teníamos antes. Eso está muerto. Pero tal vez algo diferente, más honesto, más real. O tal vez no. Y eso también está bien. Porque aprendí que el amor de una madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. No significa dejar que te pisoteen solo porque son de tu sangre. El verdadero amor incluye límites. Incluye respeto. Incluye la dignidad de decir hasta aquí y no más. Esta casa que construí con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, dólar por dólar, ya no es solo un edificio. Es un símbolo.
Es una prueba de que puedo sobrevivir a pérdidas imposibles, de que puedo levantarme cuando me derriban, de que mi valor no depende de si mis hijos me reconocen o no. Soy valiosa por quien soy, por lo que he construido, por las batallas que he ganado y las que he perdido, por cada cicatriz que llevo con dignidad. Ahora, cuando camino por mi casa, toco las paredes y les susurro, nosotros resistimos. Tú y yo, lo soportamos juntos. Y es verdad. El otro día, la señora Lupita me dijo que Valeria dejó el vecindario, que se mudó a otro estado con su madre, que dejó todo atrás y empezó de nuevo. Le deseo lo mejor. De verdad lo deseo. Porque guardar rencor es como cargar piedras. Solo te agobian. El señor Fermine me dijo que vio a Robert en la iglesia el domingo pasado. Se veía diferente, señora. Más humilde, más presente. Quizás esté cambiando. Quizás no. El tiempo lo dirá. Pero ya no estoy esperando que nadie cambie para ser feliz. Ya no necesito la validación de mis hijos para saber que fui una buena madre. Hice lo mejor que pude con lo que tenía. Di todo lo que tenía para dar. Y si eso no fue suficiente para Robert, ese es su problema, no el mío. Esta noche, me senté en mi jardín con una taza de té de manzanilla. Las luces de colores que nunca quité iluminan los árboles. Hace frío, pero me gusta sentir el aire fresco en mi cara. Me recuerda que estoy vivo, que sobreviví. Y mientras me siento allí pensando en todo lo que sucedió, en todo lo que perdí y en todo lo que gané, llego a una conclusión simple pero poderosa. Valió la pena. Valió la pena luchar por lo que era mío. Valió la pena poner límites aunque doliera. Valió la pena decir que no, incluso cuando me llamaron egoísta. Valió la pena defenderme, incluso si eso significaba perder temporal o permanentemente la relación con mi hijo. Porque al final del día, cuando cierro los ojos en mi cama, en mi habitación, en mi casa, puedo dormir en paz. No tengo que preguntarme quién intentará despojarme mañana. No tengo que andar con pies de plomo en mi propia casa. No tengo que fingir que todo está bien cuando no lo está. Soy libre. Y esa libertad, esa paz no tiene precio. Hoy quiero decirles algo a todos ustedes que están escuchando. A todas las mujeres que han dado tanto, que han sacrificado tanto, que sienten que no pueden seguir adelante. Tienes el derecho de establecer límites. Tienes el derecho de decir basta. Tienes el derecho de proteger lo que construiste con tus propias manos, con tu propio sudor, con tus propias lágrimas. No son malas madres por exigir respeto. No son malas personas por defenderse. No eres egoísta por poner tu bienestar primero. La generosidad es hermosa. El sacrificio es noble. Pero cuando esa generosidad se convierte en abuso, cuando ese sacrificio te borra como persona, cuando das tanto que no queda nada de ti, entonces no es amor. Es autodestrucción. Y tú vales más que eso. Tus hijos, tus parejas, tus familiares tienen que aprender que el respeto no se pide, se exige. Que el amor sin respeto no es amor. Que la familia no significa tolerancia infinita al abuso. Si alguien intenta quitarte lo que es tuyo, ya sea una casa, tu dignidad o tu paz, tienes el derecho de defender lo que te pertenece. Y si eso significa alejarse de las personas que amas, si eso significa estar solo temporalmente, si eso significa ser llamado duro o amargo, que así sea. Porque la soledad elegida es 1000 veces mejor que la compañía que te destruye. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Tenía 67 años cuando tuve que enfrentar la mayor traición de mi vida. 67. Mucha gente me dijo que era demasiado mayor para luchar, para empezar de nuevo, para estar sola. Pero aquí estoy a los 68, más fuerte que nunca, más en paz que nunca, más yo que nunca. La edad no te define. Los errores de los demás no te definen. Lo que te define es cómo respondes cuando la vida te golpea. Ya sea que te quedes en el suelo o te levantes, ya sea que aceptes el abuso o digas nunca más, yo elegí levantarme. Y si estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas que tú también puedes levantarte. Tienes esa fuerza dentro de ti. Tal vez no lo creas ahora. Tal vez te sientas roto, acabado, demasiado cansado para luchar. Pero la fuerza está ahí, esperando. Solo necesitas tomar la decisión. Una decisión a la vez, un día a la vez, un límite a la vez. Y un día, no sé cuándo, te despertarás y te darás cuenta de que sobreviviste, de que seguiste adelante, de que recuperaste tu vida. Y ese día, sonreirás y sabrás que cada lágrima, cada pelea, cada momento de dolor valió la pena.
porque al final, lo único que realmente importa es esto. ¿Puedes mirarte en el espejo y sentirte orgullosa de la mujer que ves? ¿Puedes dormir en paz sabiendo que te defendiste? ¿Puedes vivir con dignidad en el espacio que construiste? Si la respuesta es sí, entonces has ganado. Y yo, Emily Fuentes, dueña de esta casa que construí con mis propias manos a los 68 años, puedo decir con todo mi corazón, gané. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo. Comparte tu país, tu ciudad, y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Dale un like para que más mujeres puedan encontrar la fuerza que llevan dentro y suscríbete al canal Elderly Stories para seguir acompañándonos con más historias reales de mujeres reales que encontraron su dignidad cuando todo parecía perdido. Recuerda, tu vida te pertenece. Tu espacio te pertenece. Tu paz te pertenece. Y nadie tiene el derecho de quitártela. Nos vemos en la próxima historia. Cuídate mucho y nunca olvides que vales todo. El fin.